Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la clase de hoy. Espero que estén bien y vamos a tratar de hacerlo no muy pesado. Sé que ya deben de estar cansados. Eh, Vamos a revisar ahorita algunos conceptos que empezamos a ver ayer sobre estática de fluidos. Recuerden que estática de fluidos se refiere a fluidos en reposo y estábamos viendo el concepto de fuerza, ¿sí? El peso de un fluido. Y ahora vamos a ver lo que se refiere a la presión en un fluido, la presión que ejerce un fluido sobre una determinada área. Entonces, si nos referimos a la ecuación que estuvimos viendo ayer, que la ley de Newton, fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Se refiere a la fuerza que ejerce una masa en un campo gravitacional. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, un líquido que está en una columna, ¿sí? Por ejemplo, esta que estamos mostrando aquí, el líquido que está contenido en ese recipiente eh, va a actuar eh, sobre el área de apoyo, ¿no? En esta área, por ejemplo, aquí donde dice P2, si nosotros medimos aquí la masa que está arriba de ese punto y sacamos eh, la fuerza que correspondería a esa masa eh, en ese campo gravitacional, entonces esa masa va a ejercer una fuerza sobre esa área. Esa área es un área perpendicular. A esa fuerza que está ejerciendo el fluido sobre esa área, pues se le conoce como una presión hidrostática, ¿sí? Es la presión que ejerce el fluido sobre esa área. Entonces, es muy importante reconocer este hecho porque en flujo de fluidos también, cuando tenemos, por ejemplo, un sistema donde almacenamos un líquido determinado, ¿sí? La presión también va a ser función de la altura, ¿no? Que tenga los recipientes, ¿sí? Entonces es muy importante eh, reconocer esta presión que ejercen los fluidos. Dice lo siguiente, en la figura 1 se muestra la columna estacionaria de un fluido de altura H2 y una sección transversal de área constante A, metros cuadrados, donde el área es la misma, ¿no? Es área uniforme. La presión por encima del fluido, ¿sí? La presión que le llamamos P0 es la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos determinar la presión en cualquier punto, por ejemplo, en el punto o a la altura H1, eh, entonces la presión que corresponde en a esta altura sería la presión que ejerce el líquido que está por encima de esta área, ¿sí? Más la presión atmosférica, ¿ok? Entonces dice, para un fluido en reposo, la fuerza por unidad de área o presión es igual en todos los puntos, ¿sí? A una misma altura. Por ejemplo, a una distancia H1 del nivel superior, la presión es igual en todos los puntos en el corte transversal, ¿no? A1. Entonces vamos a ver cómo calcular, por ejemplo, la presión en el punto, a la altura H2, ¿sí? Entonces, en esta altura, H2, o sea, sería la presión que va a sentir esta área que está hasta abajo, ¿sí? Entonces, necesitamos primero determinar cuál es la masa que está encima de esta área. Entonces, la podemos expresar así, fíjense. El volumen
el volumen, que sería la altura por el área en metros cúbicos, multiplicado por la densidad del fluido, nos van a dar los kilogramos totales de fluido, que sería el producto de H2 por el área por la densidad. Ajá. Ahora, esos kilogramos de fluido van a ejercer una fuerza total que está dada por el producto de esa masa, ¿sí? La masa, por la aceleración de la gravedad, ¿sí? M por G, que la podemos expresar así. Entonces nos quedaría que la fuerza que ejerce ese fluido va a ser el producto de la altura, H2, por el área, por la densidad, por G, ¿sí? Y esta fuerza está dada en newtons, ¿no? Es la fuerza que ejerce el fluido sobre esa área. La presión precisamente va a ser entonces la fuerza por unidad de área. Entonces dividimos esa fuerza entre el área y pues se cancelan las áreas, ¿verdad? Y nos queda que la presión va a ser igual al producto de la altura por la densidad por G, ¿sí? Es la presión que ejerce el fluido sobre el área que está en la parte de abajo, ¿sí? Y está en newtons por metros cuadrados o pascales, ¿verdad? Esa es la presión sobre el área A2 debida a la masa del fluido que está encima. Sin embargo, para obtener la presión total sobre A2 se debe adicionar la presión P0, que es la presión atmosférica. Entonces, la presión en el punto 2, la presión total va a ser igual a la presión que ejerce el fluido más la presión atmosférica, ¿sí? Y esta es la ecuación que nos sirve para calcular la presión en cualquier punto, a cualquier profundidad en una columna de fluido, ¿sí? Por ejemplo, para calcular ahora la presión en el punto 1, aquí en esta área, ¿sí? Entonces sería el producto de la altura, H1 por ρ por G, más la presión atmosférica. La diferencia de presión entre los dos puntos, punto 1 y punto 2, entonces sería la diferencia que finalmente después de simplificar, las presiones atmosféricas se van a cancelar y nada más nos queda la diferencia de alturas por la densidad por G. Sería la diferencia de presión. Entonces, aquí algo importante que debemos de notar es de que no importa la forma del recipiente, ¿verdad? Lo único que determina la presión, pues es la altura, ¿no? Entonces, para estos tres formas del recipientes, la presión que va a sentir en el punto P1, pues va a ser la misma, independientemente de la forma que tenga el recipiente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo también, la presión en un tanque de almacenamiento. Dice, un gran tanque de almacenamiento contiene petróleo de densidad igual a 917 kilogramos por metro cúbico. El tanque tiene una altura de 3.66 metros y está abierto a la atmósfera con una presión de una atmósfera absoluta en la superficie. Entonces, tenemos también, dice, el tanque está lleno de petróleo a una profundidad de 3.05 metros y también contiene 0.61 metros de agua en la parte inferior. Calcule la presión en pascales y en psia a 3.05 metros de la superficie y en el fondo del tanque. También calcule la presión manométrica en el fondo del tanque. Y entonces, pues ya, con lo que hemos visto, tenemos una presión de una atmósfera y entonces la presión que va a sentir en el punto 2, pues va a ser la presión que ejerce tanto el agua como el petróleo más la presión atmosférica, ¿sí? Y en el punto 1, pues sería la presión del petróleo más la presión de la columna de petróleo más la presión atmosférica. Entonces,
Bueno, aquí están los datos para la presión atmosférica, es de un 14.7 psia, que equivale a 1.01325 por 10 a las 5 pascales. Y usando las ecuaciones que acabamos de ver, ¿sí? Entonces la presión en el punto 1, la presión total en el punto 1, aquí donde termina el petróleo, entonces va a ser H1 por la densidad del petróleo y en unidades inglesas usamos G en GC, más la presión atmosférica, ¿no? Entonces tenemos una altura de 10 pies, la densidad de 0.917, ese es por, ¿qué es uno? A ver, 0.900, no, la densidad es de 62.43 libras masa por pie cúbico y el punto 917 es de la gravedad específica, es una densidad relativa a la del agua, ¿sí? Entonces, por eso se multiplica ese punto 917 por la densidad del agua, porque en esa densidad relativa se toma como referencia la densidad del agua. Entonces, esto nos da la densidad del petróleo, ¿verdad? Aquí no lo indica, pero, a ver, déjenme ver. Eh, entonces, la densidad del petróleo es de 917 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Más bien es una conversión de unidades, ¿sí? De esas unidades a libra masa por pie cúbico, porque la tenemos en unidades del sistema inglés. Bueno, simplemente es un factor de conversión. Pensé que era una densidad relativa, pero es la densidad expresada en unidades del sistema internacional y estamos convirtiendo con este factor a unidades de libra masa por pie cúbico. Esta es la relación entre G y GC, que es de 1, libra fuerza sobre libra masa, y en este factor nada más es para transformar lo que es pulgadas cuadradas a pies cuadrados, ¿verdad? Sí, ¿y eso de dónde viene? Porque, a ver, aquí nos quedaría en libra masa por pie cuadrado, libra fuerza por pie cuadrado, ¿sí? Aquí las unidades que nos va a dar de este término sería libras fuerza por pie cuadrado y lo queremos sumar con este que está en libra fuerza por pulgada cuadrada. Entonces sabemos que un pie son 12 pulgadas, ¿no? Entonces, un pie cuadrado serían 144 pulgadas cuadradas, ¿no? Así que es este factor que tenemos aquí para transformar eh, los pies a pulgadas cuadradas y poder sumarlo con este término que es la presión atmosférica. Entonces, finalmente nos da una presión de 18.68 libras por pulgada cuadrada absoluta, ¿sí? Y en unidades del sistema internacional, pues tenemos ya nada más cambiar las unidades, ¿verdad? Y nos da 1.287 por 10 a las 5 pascales. Ahora, para calcular la presión en el punto 2, pues tenemos que sumarle la presión que ejerce la columna de agua, ¿sí? La columna de agua que tenemos aquí. Entonces, pues se la podemos sumar directamente.
a la presión 1 le sumamos nada más la presión que ejerce la columna de agua, que sería este término H2 por la densidad del agua por G en Gc, ¿sí? Y aquí nuevamente, entonces tenemos sustituimos la información y otra vez tenemos el factor de conversión de pies a pulgadas y sumamos la presión que teníamos en el punto 1, que era de 18.68. Entonces nos da una presión en el punto 2 de 19.55 libras por pulgada cuadrada absoluta, o bien 1.347 por 10 a la 5 pascales. La presión manométrica en el fondo es igual a la presión absoluta P2 menos una atmósfera, ¿sí? Entonces, nada más hacemos la diferencia y nos da una presión manométrica de 4.85 libras por pulgada cuadrada. Y bien, esas relaciones son los que usualmente vamos a usar. Aquí destacaría esto de que cada columna de fluido ejerce una presión que está en función de su altura y de su densidad, ¿sí? Entonces, y que a la presión total, pues le tenemos que sumar la presión atmosférica en un momento dado. Bien, vamos a ver otro concepto también importante en este tema, que se conoce como cabeza de un fluido o carga de un fluido, ¿sí? Cabeza, carga, a veces también se le llama columna, y dice lo siguiente: la presión se expresa en diversas unidades, por ejemplo, en libras por pulgada cuadrada absoluta, dinas por centímetro cuadrado, newton por metro cuadrado. Sin embargo, también es común expresar presiones en términos de cabeza en metros o pies de un cierto fluido. Esta cabeza o altura en metros o en pies de un fluido es aquella que ejerce la misma presión, ¿sí? Una determinada presión, ¿ok? A ver, por ejemplo, si, si nosotros queremos representar una presión de, de 5 atmósferas, entonces la pregunta sería, por ejemplo, ¿qué altura de una columna de agua, cuántos metros de una columna de agua ejercen una presión equivalente a 5 atmósferas? ¿Sí? O sea, esa sería la equivalencia. ¿Qué altura necesito de una columna de agua para que ejerza en la parte de abajo una presión de 5 atmósferas? Entonces yo tendría que calcular esa altura de esa columna de agua para que abajo, en la parte de abajo, en el área que la sostiene, ejerza esa presión. Y, por ejemplo, en el caso de la columna de agua, pero si yo les dijera ahora, ¿qué altura de una columna de mercurio necesito para que ejerza esa misma presión de 5 atmósferas? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuál columna tendrá, la de agua o la de mercurio tendrá una mayor altura? A ver, quiero que me digan, ¿con cuál columna necesitamos una mayor altura para que ejerza una presión de 5 atmósferas? ¿Una columna de agua o una columna de mercurio? Con la de agua. Con la de agua, ¿verdad? Sí, o sea, por la densidad, ¿verdad? Entonces, una columna de agua va a requerir una altura más grande, ¿sí? Entonces, el concepto de cabeza o pies o columna de un cierto fluido, pues representa precisamente una presión. ¿Y esto por qué es importante? Porque
Ya en la práctica, cuando nosotros vamos a seleccionar una bomba, cuando queremos ver, a ver, de qué capacidad tiene esta bomba, qué presión de salida quisiera que me diera, ¿no? O sea, eh, lo que está representado en lo que se le llama las curvas de la bomba no son en realidad presiones, son estas cabezas o columnas en metros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros especificamos una bomba, necesitamos especificar qué cabeza requiere, ¿sí? Es decir, en lugar de dar como dato la presión que requiero, voy a dar una cabeza o una altura, ¿sí? Por eso es importante que reconozcamos este concepto de cabeza, columna o carga de fluido, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo obtenemos esa expresión, que es algo muy sencillo de lo que ya vimos. Dice, usando la ecuación 224, que relaciona la presión y la altura de un fluido, al despejar H, sí que es la altura o carga en metros, nos queda así, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que bueno, de la ecuación anterior que nos daba la presión era igual a altura por ρ por g, ¿sí? Que era la ecuación 224, presión es igual a altura por densidad por g, despejamos la altura, está aquí, y es lo que va a representar la carga o cabeza. Entonces va a ser la presión entre ρ por g. En unidades del sistema inglés, pues tenemos entre G por G entre GC, ¿no? Entonces, a ver, dice lo siguiente. Vamos a ver este ejemplo. Dice, eh, considerando que la presión de una atmósfera es 101.325 kilonewtons por metro cuadrado, proceda a lo siguiente. Transforme esta presión a carga o cabeza en metros de agua a 4 grados Celsius. Ese es un inciso. Y dice después, transforme esta presión a carga o cabeza en metros de mercurio a 0 grados Celsius. Es decir, queremos representar esta presión, ¿sí? Mediante una columna de cierta altura. Una columna que sea primero de agua y luego que sea de mercurio, ¿sí? A estas condiciones. Entonces, para el inciso A, para la columna de agua, entonces tenemos una densidad que es de aproximadamente a esta temperatura de 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si sustituimos en nuestra ecuación, nos queda la presión, densidad y G, que necesitamos una altura de 10.33 metros de agua para representar una presión de una atmósfera, ¿no? De una atmósfera, ¿sí? 10 metros de una columna de agua. Ahora, si en lugar de agua usamos mercurio, que tiene una densidad de 13.59 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, vamos a requerir, bueno, aquí se hizo de forma un poquito diferente. Esta misma presión la va a representar esta columna de mercurio y va a ser la misma que la que representa el agua. Entonces, aquí nada más se despejó de esta igualdad la altura que corresponde al mercurio. Nos quedó una relación de densidades, densidad del agua, densidad de mercurio, por la altura que es la columna de agua.
pero también lo hubiéramos podido obtener de la misma forma que lo hicimos antes, ¿no? Sustituyendo aquí la presión y la densidad del mercurio. Entonces, nos queda finalmente una altura de 0.76 metros. O sea, la misma presión de una atmósfera nosotros la podemos representar por una columna de 0.76 metros de mercurio, ¿ok? Que sería la cabeza o columna que representa esa presión. Entonces, esta parte es importante, pues, porque les digo que en flujo de fluidos y en lo que es especificaciones de bombas, nosotros vamos a las curvas de las bombas, generalmente se manejan como en términos de altura o llaman cabeza. A ver, voy a ver si tengo por aquí en la parte de atrás una curva representativa para mostrarles cómo sí, aquí. Este es un ejemplo muy sencillo de las curvas de una bomba, ¿sí? Aquí está qué capacidad tiene esa bomba. Estas son las curvas que nos dan cuando nosotros queremos especificar o seleccionar una bomba para solicitarla, comprarla. En realidad nos van a dar curvas parecidas a esta, más complejas, pero bueno, que tienen estos elementos, ¿no? Entonces aquí está el flujo que va a manejar, aquí en descarga, en galones por minuto, y la eficiencia de la bomba con la que va a trabajar. Aquí está esta curva de eficiencia, y la carga que desarrolla, que tiene que ver un poquito con la potencia de la bomba. Y aquí, fíjense, cómo en lugar de darnos una presión de descarga, aquí nos manejan una carga desarrollada que es precisamente la cabeza, en pies, en altura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro diseño, tenemos que calcular la cabeza que requerimos, la altura, que está representado por esta columna que requiere el sistema, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quisieran calcular qué presión necesitan para hacer subir el agua que está en el aljibe hasta el tinaco que está arriba de su casa, si ustedes hacen un balance de energía mecánica, van a determinar una cierta cantidad de energía que requieren para subir esa agua. Esa energía la podemos transformar o bien a presión o bien a altura, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de especificar aquí, una cierta cabeza, carga o altura para poder, para que la bomba funcione y pueda hacer ese trabajo. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este concepto sí es importante porque es el que manejamos usualmente en este tema. Entonces, esta cabeza o columna representa esa presión, ¿no? Muy bien. Con respecto a lo de estática de fluidos, creo que son de los conceptos más importantes que necesitamos manejar. Ahora, vamos a entrar a lo que es ya, lo que se le conoce como flujo de fluidos, ¿sí? Tiene que ver con la dinámica de fluidos. Usualmente nosotros queremos transportar fluidos de un lado para otro y para eso pues necesitamos un dispositivo mecánico, ¿no? Para hacerlos moverse. Y de los equipos que se usan usualmente pues son las bombas, ¿no? Para líquidos, por ejemplo. En caso de que sea un gas, pues podemos transportarlo a través de ventiladores o bien de compresores, ¿sí? En cuanto a los líquidos, pues las bombas hay de diferentes tipos. Las más comunes son las bombas centrífugas, que son las que tenemos en la casa.
¿sí? Aunque hay otras bombas que, por ejemplo, son de tipo pistón, que tienen así como un pistón que succiona y luego avienta. Imagínense una jeringa que estamos, cuando nosotros jalamos el émbolo, el líquido entra y luego lo apachurramos y el líquido sale. Empujamos, hacemos mover el líquido así. Entonces, si nosotros estamos haciendo ese movimiento continuamente, desde luego que debe de tener una abertura en algún costado del, o sea, tenemos la jeringa, algo así más o menos. Por aquí va a salir el líquido. Entonces, el émbolo, este es el émbolo y este es un dispositivo que estamos, se mueve, ¿no? Se mueve así y para atrás y para adelante. Entonces, por aquí entra el fluido, por ejemplo, el líquido. Entonces, cuando el émbolo va hacia adelante, pues se expulsa al fluido así, y cuando se regresa, hace vacío y el líquido entra y llena nuevamente este depósito. Entonces, estas son bombas de pistón, ¿sí? Si se fijan, pues son bombas que actúan de forma discontinua, o sea, como que manda el líquido por pulsos. Pero si el pistón hace el movimiento muy rápido, el flujo que vemos por acá prácticamente es continuo, ¿sí? Son las bombas de pistón. Se utilizan, ¿cuándo se usan este tipo de bombas? Pues cuando queremos mover fluidos, por ejemplo, muy viscosos, ¿sí? Que resulta difícil manejarlos como bombas centrífugas. Las bombas centrífugas, ¿sí? Ya les había platicado alguna vez que tienen un impulsor, que tiene una especie de... Entonces, el fluido entra por la parte de abajo, usualmente por aquí entra. Entonces, el impulsor va a estar dando vueltas. Cuando entra el fluido por aquí a estas cavidades, este está haciendo así como la labor de una centrífuga y va a expulsar el fluido a una mayor presión por aquí, ¿sí? Entonces, así se representa la bomba y este impulsor pues está girando, ¿sí? Está dando vueltas, el líquido entra y entonces el impulsor le da energía al fluido de tal forma que cuando sale por acá, sale con una presión alta. Ajá. Esta parte de la bomba en realidad nada más es el impulsor, el casco de la bomba. Lo que hace que se mueva el impulsor pues es una flecha que está conectada a un motor. Es un motor, generalmente pues es motor eléctrico, se conecta. Entonces, este motor hace que esto gire, pero esto está conectado mediante una flecha. ¿Sí? Es como una barra cilíndrica que conecta al impulsor con el motor y es lo que hace que gire. O sea, nosotros cuando vemos una bomba, gran parte de lo que vemos es el motor en realidad. El impulsor pues está en una cavidad un poquito, a veces está un poquito separado, ¿sí? Pero la bomba en realidad no es todo. Gran parte de lo que nos vende pues es el motor que está funcionando y que hace mover al impulsor. Son diferentes tipos de bombas, de dispositivos con lo que hacemos que el fluido se mueva, ¿sí? Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como ingenieros es, por ejemplo, queremos diseñar un sistema para mover un fluido. Vamos a suponer que vamos a tomar agua de un depósito y queremos enviarlo a una zona, a un edificio, ¿no? A un edificio. Y hasta la parte de arriba del edificio tenemos un tanque y queremos enviarlo. Entonces, debemos de diseñar el sistema de tuberías, cómo vamos a mandar al fluido para que llegue hasta acá.
Entonces, necesitamos mover el fluido, necesitamos poner, no sé, ya sea una bomba o una bomba aquí, puede ser que necesitemos otra bomba acá, o bien, si el flujo es muy grande, a lo mejor necesitamos dos bombas aquí en paralelo, ¿sí? El flujo que vamos a mandar, una parte lo va a mandar una bomba y la otra parte la otra bomba, porque si el flujo es muy grande, una bomba a lo mejor no lo puede manejar, necesitamos dos, y si la distancia es muy grande, a lo mejor necesitamos otras bombas intermedias aquí, ¿sí? Que puedan ayudar a bombear, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos el diseño de este sistema de tuberías y bomba, pues necesitamos calcular la potencia de estas bombas para que el fluido pueda transportarse a través de la tubería y llegar a su destino. Entonces, eh, ¿qué es lo que consume esa energía o de qué depende qué tanta potencia va a necesitar estas bombas? Pues algo muy importante pues es la distancia que tiene la tubería. Algo muy importante y que tiene que ver con todo lo que hemos estado analizando en el curso es que dentro del tubo, pues el fluido se va a ir transportando y va a hacer fricción con las paredes. Entonces, al hacer fricción con las paredes, parte de esta energía que la bomba le suministra al fluido se va a ir perdiendo por la fricción. Es decir, la energía cinética que lleva el fluido, debido a la fricción, se va a ir perdiendo poco a poco, ¿sí? A través de la tubería y va a ir perdiendo energía de tal forma de que nosotros nos debemos, cuando hacemos el diseño, debemos de asegurarnos que la potencia que le va a dar o la energía que le va a dar estas bombas al fluido sea suficiente para que alcance a llegar hasta su destino, tomando en cuenta toda la energía que va a perder durante su trayecto en la tubería. O sea, va a perder debido a la fricción. Y a estas pérdidas se le conoce como pérdidas por fricción. ¿Sí? Aparte, si aquí hay una diferencia de altura, entonces también necesitamos darle energía para que suba el fluido. Es decir, tenemos ahí que darle vencer cierta energía potencial, ¿no? Para que el fluido pueda subir, ¿no? Ahí, por la diferencia de altura. Y recuerden que en este caso, pues el fluido tiene que subir contra la fuerza de gravedad. Entonces ahí hay un efecto que hace que se requiera más energía. Entonces nosotros vamos a hacer un balance de energía mecánica que nos va a permitir determinar la potencia de la bomba y desde luego algo muy importante será determinar el diámetro de la tubería que vamos a seleccionar para poder transportar el fluido de tal forma de que balanceemos. Fíjense bien, si ponemos un diámetro muy pequeñito, a lo mejor nos vamos a ahorrar dinero en el costo de la tubería, porque entre más pequeño sea el diámetro, la tubería va a ser más barata, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar si el diámetro es muy pequeño? ¿Qué problemas creen ustedes que se puedan presentar si elegimos un diámetro pequeñito? A ver, ¿qué se les ocurre? Que el tubo va a estar en constante, con mucha presión. Ajá, va a estar con mucha presión. ¿Y cómo va a ir el fluido? ¿Rápido o lento? Rápido. Muy rápido. Entonces, ¿cómo creen que sean las pérdidas por fricción en esa tubería pequeña? Muy ¿Grandes o pequeñas? grandes. Muy Grandes. Grandes. grandes, muy grandes, efectivamente. Entonces ahí vamos a tener muchas pérdidas por fricción. Entonces, cuando, cuando hagamos el cálculo de la potencia de las bombas, pues van a resultar bombas de 200 caballos o más, imagínense, y nos van a salir carísimas esas bombas, ¿sí? Nos ahorramos en la tubería, pero nos vamos a gastar mucho en la potencia de las bombas, en el tamaño de las bombas. Entonces ahí hay como que un compromiso entre
la pérdida de energía por la fricción y la potencia que vamos a requerir, ¿sí? Entonces, y les platico esto porque precisamente el proyecto que ustedes van a hacer es sobre este tema. Les voy a dejar un proyecto donde ustedes van a determinar precisamente la potencia de las bombas, el diámetro de la tubería, para un cierto caso que generalmente trato de adaptarlo a la realidad que tenemos aquí en Morelia, ¿sí? Entonces, todo lo que es el proyecto va encaminado a eso, a que ustedes puedan aplicar ya lo que hemos aprendido para poder hacer un diseño preliminar de un sistema de tuberías y bomba, ¿ok? Entonces, ese es más o menos lo que plantea el proyecto que les voy a dejar. Y entonces, el tema que vamos a ver tiene que ver con eso. Entonces, quiero que estén muy atentos, que no falten y que si tienen cualquier duda me vayan preguntando, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poquito con esto. No nos va a dar tiempo de ver todo, pero yo me imagino que en las próximas 2 clases ya le avanzaremos y a lo mejor ya la próxima semana voy a poder plantear el proyecto. Se los voy a dejar y para que empecemos, a lo mejor no vamos a ver todo, nos faltarán algunas clases, pero ya sobre la marcha vamos a ir discutiendo esto del proyecto para que ustedes tengan tiempo de desarrollarlo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, pero de eso se va a tratar el proyecto que les voy a dejar, el proyecto final, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué vamos a ver? Pues ya les había platicado, tenemos que hacer un balance de energía. Si vamos a calcular la energía que requiere el sistema para mover el fluido, pues necesitamos hacer un balance de energía. En este caso, lo que nos interesa particularmente es un balance de energía mecánica, ¿sí? Diferente al balance de energía térmica, porque aquí básicamente se refiere a un fluido que se está moviendo, ¿sí? A través de una tubería, entonces va a haber componentes que son, por ejemplo, energía cinética del fluido, energía potencial, otra energía que es la debida a la presión, le llamamos energía presión-volumen. Si interviene una bomba, que sí va a intervenir generalmente para mover un fluido, pues requerimos la presencia de un dispositivo mecánico, que es una bomba, y como componente de adicional, debido a lo que ocurre por la fricción, pues necesitamos calcular también las pérdidas por fricción. Entonces, la ecuación de balance de energía mecánica surge de un balance general de energía, ¿sí? Lo vamos a ver brevemente aquí. Seguramente ya esto lo vieron tanto en balances de energía como en termodinámica, ¿sí? Entonces, esto se les llama balances macroscópicos. A diferencia de los balances diferenciales que nosotros hicimos en la unidad anterior, aquí se refiere a hacer un balance en todo un sistema grandote, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo que entra en un punto y lo que sale en otro punto. No vamos a conocer en detalle todo lo que ocurre dentro del sistema, no vamos a conocer los perfiles de velocidad ni nada de eso. Únicamente vamos a hacer balances en 2 puntos determinados de nuestro sistema. Entonces, el balance de energía, el balance general, vamos a aplicar el principio de conservación de la energía a un volumen de control, ¿sí? Y en la ecuación de conservación de la energía vamos a combinarla con la primera ley de la termodinámica para obtener la ecuación general de balance de energía. Entonces, la primera ley de la termodinámica la podemos expresar así: el cambio de energía total por unidad de masa del fluido es igual al calor absorbido por unidad de masa del fluido menos el trabajo realizado por unidad de masa del fluido, ¿sí? De la primera ley, ¿no?
Entonces vamos a hacer la deducción de la ecuación de balance general de energía. Partimos de la ecuación de conservación de energía, ¿sí? Y la expresamos así. La rapidez de salida de la energía menos la rapidez de entrada más la rapidez de acumulación tiene que ser igual a cero. La energía E presente en un sistema puede clasificarse de tres formas, ¿sí? Lo que es la energía potencial debido a la altura, generalmente se expresa como el producto de la altura por G, por la aceleración de la gravedad, por unidad de masa del fluido. Dice, es la energía presente debido a la posición de la masa en un campo gravitacional, ¿sí? Eso lo acabamos de ver anteriormente, ¿sí? La altura de un cierto fluido ejerce cierta presión, ¿verdad? Sobre la base y eso, pues se traduce en una cantidad de energía, donde Z es la altura relativa desde un plano de referencia. Las unidades que se manejan para este término de la altura por G en el sistema internacional son de la altura, pues son metros, por ejemplo, y de G son metros por segundo cuadrado, ¿sí? Si se fijan, o sea, cuando nosotros tomamos así, tal cual, esas unidades, nos quedarían metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ahí no se le ven las unidades de energía. Pero bueno, si hacemos un poquito aquí, multiplicamos y dividimos por la masa, entonces nos queda eh, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Que son newtons, y metros por kilogramos nos queda newtons por metro sobre kilogramos. Newtons por metro ya son unidades de energía, joules, dividida por kilogramo. Entonces, esto es equivalente a tener unidades de energía por unidad de masa, joules por kilogramo, ¿sí? Entonces, son unidades consistentes para estos términos. Todos los otros términos que vamos a manejar deben de tener las mismas unidades, ¿no? En unidades inglesas, la energía potencial se expresa como el producto de la altura por G y necesitamos el factor GC, ¿sí? En este caso sería, esto nos va a dar unidades de libra-fuerza, pie por libra-masa, ¿no? Que son unidades equivalentes. Bien, el término de energía cinética que involucra la velocidad al cuadrado entre 2 por unidad de masa de fluido es la energía presente debido al movimiento de traslación o rotación de una masa, donde U es la velocidad de masa en metros por segundo con respecto al límite del sistema en cierto punto. Las unidades de este término en el sistema inglés también se pueden expresar como joule por kilogramo, ¿sí? Porque recuerden, aquí tendríamos otra vez metros cuadrados por segundo cuadrado, que podemos hacer el mismo arreglo que aquí en la parte de la energía potencial y nos da joules por kilogramo. O bien en unidades inglesas, libra fuerza pie sobre libra masa. El tercer término de energía es la energía interna, ¿sí? Se simboliza por la U, energía interna, por unidad de masa del fluido, es toda la energía restante, tal como la energía por la rotación o vibración de los enlaces químicos. Y también debe de estar en las mismas unidades, joules por kilogramo o libra fuerza pie sobre libra masa. Por lo tanto, la energía total de un fluido por unidad de masa la podemos expresar como la energía interna más la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Y en unidades inglesas, equivalente dividida entre GC. ¿Ok? Muy bien. Esa es la energía total del sistema, ¿no? Que podemos tener. Ahora,
el término, la rapidez de acumulación de energía en el volumen de control, lo podemos expresar como, hagan de cuenta que ese volumen de control lo dividimos en elementos pequeñitos de volumen y en cada elemento tenemos un cierto contenido de energía. Entonces, para poder determinar la energía total del volumen, ¿sí? Del volumen de todo el sistema, pues necesito sumar la energía de cada pedacito de volumen. Entonces hacemos la acumulación, recuerden que es variación con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo cambia con respecto al tiempo lo que es la energía contenida en ese volumen? ¿Sí? Y la energía que contiene el volumen, entonces estará dividida en la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Entonces hacemos esta integral de volumen sobre el volumen de control. Y así se expresa lo que es la rapidez de acumulación. Si se fijan, estamos aquí, ¿cómo la interpretamos? El cambio en la energía total del sistema con respecto al tiempo. Y recuerden que nuestros términos de acumulación siempre implicaban un cambio con respecto al tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el término de acumulación. Este tipo de balance, a diferencia del balance diferencial que nosotros vimos, se le conoce como balance integral, ¿sí? Nosotros, cuando teníamos nuestro sistema, procedíamos de forma diferente. En el balance diferencial, tomábamos una rebanada de nuestro sistema, ¿sí? Y hacíamos un balance en un elemento diferencial de ese sistema. Ahora, aquí estamos hablando de un sistema grande, ¿sí? Un sistema más grande, que estamos dividiéndolo en muchos elementos de volumen pequeñitos, ¿sí? Entonces lo que queremos determinar es la energía contenida en cada uno de estos elementos de volumen. Entonces necesitamos sumar la energía que contiene cada elemento de volumen. Vean cómo aquí es diferente. Yo estoy tomando una sección, una rebanada, y estoy haciendo un balance en un elemento diferencial aquí en el balance diferencial, y aquí tengo que sumar todo lo que hay dentro del sistema. Es decir, tengo que integrar sobre todo el volumen. Se le llama un balance integral y este es un balance diferencial. Son dos tipos de balance que se utilizan en fenómenos de transporte, ¿no? Este es un balance a nivel más grande, si se fijan, a nivel macroscópico, mientras que este es un balance a nivel microscópico. Entonces, es el término de acumulación, ¿sí? Y yo creo que nos vamos a quedar aquí, jóvenes, porque ya se terminó la hora y necesito pasar lista. Entonces, les voy a pedir de favor que en el chat me pongan presente y les agradezco mucho por estar aquí. Nos vemos la próxima clase. Que pasen un buen fin de semana. Disfrutan ahí con su familia y nos vemos, espero que ya de forma presencial la próxima semana. Y si no, pues nos vemos en línea. Que la pasen muy bien, jóvenes, que disfruten el fin de semana. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Luego.